Senadora Durango tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero adelantar que acompañaré con mi voto el proyecto en tratamiento, no sin antes dejar en claro algunas salvedades. Creemos que la versión original presentada por el Poder Ejecutivo ha sido modificada en diputados con muchas modificaciones que se introdujeron y en la que muchas de esas introducciones nos sentimos parte a través de nuestros diputados pampeanos y que, como dijo el senador Barrionuevo, esta no es la ley que mandó el presidente de la República. Es un proyecto de ley que ha tenido muchísimas modificaciones, insuficientes para nosotros, pero modificaciones al fin que en cierta manera la han mejorado. Venimos a reconocer entonces el trabajo realizado en los diversos segmentos que conforman esta iniciativa y que tienen como finalidad dotar a un sector de nuestros jubilados, y no los que cobran menos, sino al contrario, los que más cobran, una alternativa expeditiva para la satisfacción de sus derechos, hasta hoy sometida a procesos judiciales en su reclamo. El anterior gobierno peronista ha hecho mucho en materia jubilatoria. No estoy de acuerdo con las senadoras y algunos senadores que no reconocen lo realizado. No hay que tener una memoria selectiva y tenemos que acordarnos de cómo teníamos a nuestras viejas y a nuestros viejos, y lo digo con respeto, hace muchísimos años. Creo que se ha avanzado mucho en esta materia y no reconocerlo hoy es realmente una injusticia. Se recuperó la administración pública del sistema jubilatorio, rescatándolo de la voracidad privada que estaba esquilmando los aportes jubilatorios. Se elevaron los niveles de las jubilaciones mínimas de los saberes de hambre que exhibía a mínimos más cercanos a la dignidad. Por supuesto que tampoco justos, pero muchos más cercanos. Se garantizó la sustentabilidad del sistema a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué esperamos? ¿Qué exigimos sea custodiado? Llevando la cobertura jubilatoria al 97%, el nivel más alto en Latinoamérica. Es cierto que no es suficiente, porque aún hay mucho para hacer con una clase en la que ya estamos nosotros también, con la que siempre nos sentiremos en deuda. Podríamos discutir si esta era la oportunidad o si estos eran los mecanismos adecuados para hacerlo, pero no privaremos al Gobierno de un instrumento que propone este proyecto. Yo creo que sería de necios negarnos como oposición a lo que nos hubiera gustado hacer como Gobierno. No obstante, es preciso advertir los aspectos perfectibles de esta iniciativa, que no son pocos. Señor presidente, coincidimos en primer lugar y en términos generales con el mal llamado y autodenominado programa de reparación histórica propuesto, en tanto brinda a los jubilados que hayan iniciado juicio con sentencia firme o sin ella y a los que aún no la hubieran hecho, pese a tener derecho a hacerlo, la posibilidad de celebrar voluntariamente acuerdos transaccionales. Es de toda justicia no obligar a quienes han trabajado toda su vida a la espera de un largo y sinuoso proceso para percibir lo que les corresponde. Sin embargo, nos permitimos dudar sobre el grado de eficacia del programa para reducir la litigiosidad que afecta al ANSES. Digo esto no solo por el diferimiento al que se verán sometidos los pagos de las liquidaciones, sino también porque los retroactivos que ofrece el programa son significativamente menores a los obtenidos por sentencia. No es para nada improbable que no se produzcan masivas adhesiones. Alertamos aquí que muchos podrían preferir continuar con los juicios. También acordamos con las exigencias que se le impusieron en diputados al proyecto de ley sobre un nuevo régimen previsional que elaborará el Consejo de Sustentabilidad Previsional que se crea. Tenemos, en efecto, la firme convicción de que el sistema debe ser universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto. Adherimos asimismo a la creación de la pensión universal para el adulto mayor para brindar cobertura a aquellos mayores de 65 años que arriben a esa edad sin los aportes requeridos para
acceder a un beneficio jubilatorio. Debemos señalar que la iniciativa fue mejorada en diputados, en tanto incorporó la prórroga de la moratoria por 3 años para las mujeres. Pero, esto fue insuficiente. Debería tener un régimen de moratoria amplia que les permitiera jubilarse Señora dignamente. senadora, hable por el micrófono, así por la grabación se oye mejor. Decía que me parece insuficiente porque debería haber tenido un régimen de moratoria amplio que les permitiera a las mujeres jubilarse dignamente y no acceder a una pensión. Señor presidente, vemos altamente satisfactorio que el proyecto en tratamiento ratifique los acuerdos por los que las provincias recuperaremos el 15% de la coparticipación, con el que forzadamente veníamos solventando la sustentabilidad del sistema previsional nacional desde principios de la década del 90. Lo hacemos también con la tranquilidad de que en la medida de que el Poder Ejecutivo garantice la reposición de ese porcentaje a cargo del Tesoro Nacional, no se desfinanciará el sistema nacional. Esperamos que se cumpla la instrucción al Poder Ejecutivo para que arribe en el plazo de 120 días al acuerdo con el que se comprometió por la deuda generada a partir de las asimetrías con que aquellas provincias que sí transfirieron sus cajas. Por ejemplo, La Pampa, provincia a la que representamos. Valoramos especialmente este segmento del proyecto porque la sustentabilidad de nuestra caja pampeana requiere urgentemente del pago de una deuda de años, que nos evitaría acudir a nuestras reservas para cubrir haberes jubilatorios, como sí lo tuvimos que hacer en este mes. Reconocemos que el cumplimiento de las metas de pago a los jubilados requiere de fuentes extraordinarias que hagan posible su financiamiento. En tal sentido, el blanqueo sin necesidad de repartición, con el que no acordamos conceptualmente, lo justificamos en cierta medida porque tiene esta finalidad. Sobre otros aspectos como el bloqueo hacia atrás a la revisión para los que se presenten al blanqueo y a los contribuyentes que ratifiquen su declaración jurada en el caso que no hayan presentado al blanqueo, no vamos a expresarnos y confiamos en que esto no sea un perdón a vidas de excesiva generosidad y que la AFIP cumpla con su función fiscalizadora de última instancia. Queremos sí saludar la moratoria a los estados provinciales por contribuciones patronales que finalmente tendrán un tratamiento similar al de las universidades nacionales. Y vemos como positiva la incorporación que se realizó en diputados al proyecto original en la forma premio a los contribuyentes cumplidores, en contrapartida con esa amnistía a los evasores favorecidos por el blanqueo, tanto en lo que se refiere a la exhibición de bienes personales como la que incluye a los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias a fin de que no lo tributen sobre el medio aguinaldo de julio. Entendemos que se trata de medidas transitorias que tratan de reparar situaciones de inequidad, pero que requerirán de una profunda discusión hacia adelante sobre el sentido del impuesto a las ganancias y otros que deberían estar orientados a generar efectos de reducción de las desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad. No solo debe haber un efecto redistributivo en el gasto, sino también en el financiamiento del gasto público. Resulta clave, en tal sentido, la futura comisión bicameral que acaba de pedir la senadora Fellner nuevamente, que el propio proyecto dispuso, formada por diputados y senadores, en donde se va a debatir la reforma tributaria. Finalmente, señor presidente, como anticipáramos, vamos a acompañar el presente proyecto en el entendimiento que resultaba necesario saldar esta deuda con un sector de nuestros jubilados al que se le obligaba a un tortuoso proceso judicial como única alternativa. Muchos, lamentablemente, morían antes de esto. Conocemos a varios. Lo hacemos con el convencimiento de que no obstaculizaremos la decisión del Gobierno y no le negaremos las herramientas que nos pide para concretarla, pero también con la firme convicción de que no permitiremos que se dé marcha atrás en lo mucho y bueno que se ha hecho en materia jubilatoria. Por estos motivos y con estas muchas salvedades,
daré mi voto positivo y pido, en honor a la brevedad, insertar parte del texto.